¿Alguna otra pregunta, Duro? No. Ok. So, hablamos de esto, hablamos de esto, hablamos de esto. Ok, nos quedamos aquí, ¿verdad? Ok, miren, hay varias patologías cardíacas que van a ser importantes para nosotros. Yo creo que les había mandado una foto por el grupo. Me dejan saber si hay algún problema o si no entendieron o algo. Fue la última imagen que yo expliqué de la última clase que tiene que ver con eso. Miren, eh, nosotros vamos a ver varias patologías cardíacas. Una de ellas que vamos a ver es angina. Oigan bien, cada vez que alguien tenga una viñeta con alguien tenga dolor de pecho, el problema más grande que ustedes van a tener es determinando si, o lo primero que tienen que buscar es si es un músculo, un dolor musculo esquelético o si es un dolor asociado a alguna patología cardíaca. Hay algunas cosas que ustedes pueden, como hints, que le pueden indicar uno que otro. El primero es palpación, palpación en el pecho. Vamos a imaginarnos que esto es pecho, ¿verdad? Cuando ustedes dicen dolor en el pecho, la ubicación es importante y si el dolor es reproducible con el contacto, o sea, con presión, con al tacto. Por ejemplo, si alguien le dice, externo, ¿verdad? Alguien le dice, yo tengo dolor en el pecho. Lo primero, ¿verdad? Como le decía, es ubicación. Dice, ok, me duele en esta área. Luego viene el tipo de dolor. Es un dolor dull, que es lo que le llaman dolor como sordo. Es sharp, eh, es como pressure, like, como si tuviera una presión alrededor del pecho. ¿Cómo es el dolor? Cada uno de ellos le va a indicar más o menos de qué patología más o menos podría estarse presentando. Si le dicen que dull o pressure like, eso es sugestivo de que podría haber alguna patología cardíaca, o sea, alguna patología coronaria. Si es sharp, tienen que ir automáticamente pensando, sobre todo si cierra de espalda, a disección aórtica. Ahora, si le dicen que es un dolor no específico o cualquiera de estos y a la palpación el dolor es reproducible, sobre todo en estas áreas que yo estoy marcando en X, que es como la sección donde eh, bueno, ustedes saben que tenemos acá esternum, tenemos acá tejido cartilaginoso que conecta la costilla con el esternum. Si donde ocurre el dolor es esa parte y el dolor se exacerba con la presión, o sea, con palpar el área, eso es costocondritis, que es una patología bien común, sobre todo en mujeres. Y el tratamiento de eso es ibuprofen, NSAIDs. No hay que hacer nada. Ahora, ¿cuándo vamos a sospechar de patología cardíaca? Primero, el tipo de dolor. Otro, cuando usted pone la mano y presiona, eso no directamente se exacerba el dolor, porque no es un dolor musculoesquelético, es un dolor que proviene de fibras sensitivas cardíacas, o sea, la razón mucho más profunda. Clásicamente ustedes saben, si el dolor se va al hombro, si se va al mentón, tiene que pensar en que es origen cardíaco. Otra cosa que tienen que tener pendiente es lo siguiente. Hay algunas patologías como, bueno, hay algunas patologías generalmente de curso crónico que desarrollan como consecuencia secundaria neuropatía. Una de ellas es diabetes. Los diabetes y las mujeres tienden a desarrollar patología, una presentación de infarto, o sea, patología coronaria
tiene a tener manifestaciones distintas. Una de ellas puede ser dolor abdominal, vómitos, no específico, pirosis, como si fuera pirosis. La otra es como si le faltara el aire, shortness of breath. Cada vez que se presenta eso y le hablan de que la persona es mujer, añosa, diabetes, que tiene mucho tiempo y no controlada, puede pensar también que hay alguna patología coronaria ocurriendo. Otra cosa que usted tiene que tener en cuenta para sospechar de que hay una patología coronaria son factores de riesgo. Generalmente los que tienden a tener patologías coronarias son primero personas añosas, 60, 65 años para adelante. Dos, diabetes es un factor de riesgo importante, ¿verdad? Aterosclerosis, fumar, hiperlipidemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, sedentarismo. En una viñeta donde estén todas esas, o sea, todas esas cosas pueden indicar, deben aumentar la sospecha de que podría ser una patología coronaria. Ahora, luego de que nosotros tenemos una idea, ¿verdad? En cuanto a la presentación, factores de riesgo, características de la persona, del paciente que ponen en la viñeta, nosotros podemos decir, bueno, ok, parece que sí que es una patología coronaria. La segunda pregunta que viene es, ¿esto es angina o esto es infarto? Y si es cada una de estas, ¿cuál es? Porque es la dos dolor de pecho. Primero, angina. Las anginas nosotros clásicamente las dividimos en tres grupos. Está la estable, la inestable y está la Prinzmetal-vasoespástica. Oigan bien, estable. Estable se refiere a cuando el dolor de pecho se presenta cuando hay esfuerzo. Y normalmente, como le dije en la clase pasada, eso representa que hay una oclusión de alguna de las coronarias de al menos 70%. Ese número es importante. 70%. Para que se presente patología coronaria tipo angina, debe de haber por lo menos un 70% de la oclusión de una arteria coronaria. Ese número es importante. Lo preguntan, lo ponen así mismo. Una gente, un tigre, 70 años, que es obeso, que fuma, que no va al médico, que le dijeron que tenía colesterol alto hace mucho tiempo, no toma ningún medicamento, que llega a consulta o llega a emergencia porque ha notado últimamente una disminución en el performance cardiovascular, que cuando tiene relaciones sexuales, que cuando hace actividad física, cuando levanta objetos, cuando hace cosas que le provocan, que están vinculadas a esfuerzo, desarrolla dolor en el pecho. Ahora, ese dolor en el pecho tiene la característica de que remite al reposo. Se sienta 10, 15 minutos, se va el dolor de pecho. Vuelve de nuevo a hacer cualquier tipo de actividad que requiere esfuerzo. Viene el dolor de pecho para atrás. Entonces es angina estable. Prinzmetal. Prinzmetal es una patología, como dice su nombre, vasoespástica. Lo que significa es que si las coronarias deberían tener este lumen, por X o Y razón, sufren vasoconstricción y por ende isquemia. Y regularmente le pasa a personas jóvenes que utilizan drogas como cocaína o personas que tienen esencialmente susceptibilidad genética. Pero generalmente está asociado a consumo de sustancias. Puede pasar con marihuana, puede pasar con cocaína, puede pasar con derivados de ergotamina, que son medicamentos que se utilizan para migraña. Si ustedes le ponen una viñeta de que una persona esté teniendo dolores de cabeza, con aura, que la persona sabe cuando le va a dar dolor de cabeza, que es intenso, que no puede escuchar cosas, que tiene que irse en lo oscuro, eso es migraña.
y le dicen que un familiar o un amigo de la persona también sufre de migraña y le dio un medicamento. Ese medicamento le quitó el dolor de cabeza, pero 10, 15 minutos después de tomar el medicamento, comenzó a tener dolor de pecho. Tipo infarto. Lo llevaron a la emergencia, le hicieron un electro y vieron cambios sugestivos a un proceso isquémico cardíaco. Estamos hablando de una persona de 20, 30 años, una persona joven. Troponinas normales. Sin embargo, hay cambios en el electrocardiograma. El electrocardiograma me está diciendo que hay isquemia, pero como no hay troponinas, eso significa que no hay daño cardíaco. Y regularmente es reversible. Porque normalmente un proceso es vasoespasmo. Marihuana, una persona que estaba en un party, en una fiesta, que fumó algo o que comió algo y que posterior a eso le comenzó a doler el pecho, que le comenzó a dar ansiedad, tipo infarto, mimicking infarto, piensa en marihuana. Que utiliza drogas ilegales, piensa en cocaína. Exposiciones a estas sustancias y luego de eso una presentación tipo infarto, pero que no tiene troponinas cardíacas, piensa automáticamente Prince Metal Angina. Ahora, angina inestable. Angina inestable es como un intermedio entre Prince Metal y infarto. En pocas palabras, tú tienes dolor de pecho que regularmente pasa en reposo. Aquí pasa con esfuerzo. Aquí pasa con exposición a diversas sustancias, ¿verdad? Y es clásico en personas jóvenes. Aquí pasa en reposo. Una persona que está sentada y comienza a doler el pecho. Le hacen un electrocardiograma y ven cambios sugestivos a isquemia. Pero hacen troponinas y salen negativas. Eso es angina inestable. Y lo que regularmente, lo que tiene que imaginarse es lo siguiente. Esto es una coronaria normal. En angina estable, lo que van a ver es esto. Ajá, pregunta. Perdón, fue que se me cortó la llamada cuando empezó a hablar de angina inestable. ¿Puedes repetir, por favor? Y discúlpame. Sí. Claro que sí. Vamos a poner esto. Miren, esto sería angina estable. Esto sería una coronaria normal. Tú tienes oclusión más del 70%, dolor de pecho asociado a esfuerzo que remite con el reposo, angina estable. Esto es lo que ustedes lo que tienen que imaginarse automáticamente. Una persona joven estaba en una fiesta utilizando drogas recreativas, comenzó a tener dolor de pecho, tuvo cambios electrocardiográficos, pero troponinas negativas. Piensen en Prince Metal Angina, vasoespasmo de las coronarias. Por último, ustedes tienen a alguien con aterosclerosis. Quizá de base ya tenía angina estable. Y de un momento a otro estaba sentado viendo televisión y comenzó a tener dolor de pecho, sordo, en el cuadrante cardíaco. Lo llevan a la emergencia y ven cambios electrocardiográficos, pero hacen troponinas y salen negativas. O sea, hay isquemia, está pasando en reposo en alguien con factores de riesgo para aterosclerosis, o sea, que probablemente ya tenga enfermedad coronaria. Pero cuando hacen troponina, no aparecen elevadas. Eso significa hay isquemia, pero no hay daño cardíaco. O en ese caso particular, lo que tienen que imaginarse es que esta placa se rompió y ocluyó parcialmente más adelante, porque recuerden que los vasos van disminuyendo de calibre. O quizá aquí no ocluía, o ocluía no lo suficiente, pues solamente lo suficiente para causar dolor de pecho con esfuerzo. Pero aquí ocluye un poco más. ¿Dónde causó isquemia? En reposo, disminuyendo el flujo de sangre al miocardio y ocasionando nuevamente isquemia, dolor de pecho, pero sin dañar miocardio.
Ahora, dolor de pecho. Dolor de pecho más cambios electrocardiográficos más troponinas positivas, tiene que automáticamente pensar en esto. Oclusión coronaria, eso es un infarto. Cuando aparece troponina en sangre, ya eso significa que hay daño cardíaco, un marcador de daño cardíaco. Esos son los tres tipos, quitando la vasoespástica. Entonces serían los tres tipos de eventos coronarios. ¿Cómo está la diferencia? Clínica, electrocardiograma, troponina positiva o negativa. ¿Se entendió eso? Lo que mencionaba anteriormente de angina inestable es una persona que tiene, o sea, la viñeta clásica es una persona añosa con factores de riesgo de aterosclerosis que se encuentra en reposo y comienza a desarrollar dolor de pecho en el cuadrante cardíaco, sordo, como presión, nuevamente en reposo, nuevamente con cambios electrocardiográficos, pero sin troponinemia. ¿Se entendió eso? Preguntas aquí. No. No lo entendí bien. Está bien, vamos por pedazos. Esto sería la representación de una arteria coronaria, entre comillas, normal. O sea, debería tener todo ese lumen. Y naturalmente no debería haber nada ocluyendo. Entonces, lo que yo voy a representar acá son cuatro circunstancias, cuatro eventos que pueden pasar que pueden indicar enfermedad coronaria. El primero es, vamos a ponerlo por orden, Prince Metal Angina. En Prince Metal Angina, una persona está expuesta a una sustancia a la cual sus arterias coronarias son hiperreactivas. No le pasa a todo el mundo, le pasa a algunas personas. Como le dije, sustancias comunes que pueden causar esa hiperreactividad son cannabis, cocaína. El otro es ergotamine like drugs, como sumatriptán, que se utilizan para migraña. Entonces, hay algunas personas que sus vasos coronarios, cuando se encuentran expuestos a estas sustancias, se ponen bien pequeños, pasan de así, se ponen de esta manera. Y si tú disminuyes el calibre completo, o sea, el lumen, de manera importante, eso significa que todos los tejidos que irrigaban esa arteria van a sufrir isquemia. Y esa isquemia el sistema nervioso la remite como dolor de pecho. Porque estamos, ¿verdad? Entonces son arterias coronarias. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Ok. Pues como le dije, la viñeta clásica es una persona, fiesta, joven, fumar, consumo de sustancias, no le tienen que decir necesariamente cuál, pero como le dije, una gente que está teniendo dolores de cabeza y un amigo, un familiar le da un medicamento, o sea, y la otra persona sufre de migraña y le dice, mira, tómate esto, y cuando lo toma le quita el dolor de cabeza y le comienza a doler el pecho, tiene que vencer Prince Metal Angina. Como aquí el proceso es vasoespástico, no hay ninguna placa de ateroma. El problema es que los vasos coronarios de esa persona son hiperreactivos y sufren vasoconstricción anómala, importante y sostenida. El tratamiento es por calcium channel blocker, o sea, medicamentos que causan relajación de la vasculatura, nitroglicerina. Aquí lo clásico es que tú vas a ver cambios electrocardiográficos, porque tú tienes isquemia, pero las troponinas van a ser negativas, porque no hay daño cardíaco. Lo que hay es isquemia transitoria por la hiperreactividad a estas sustancias de las arterias coronarias. Vamos, estamos claros aquí. Puedo avanzar. El segundo caso es esto. Una persona que
tiene 60, 70 años o más, ¿verdad? Que tiene obesidad, que fuma, que es sedentario, que tiene hiperlipidemia, o sea, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, cosas que te aumentan la diabetes no controlada, sobre todo, ¿verdad? Que son factores de riesgo, ¿verdad? Para desarrollar enfermedad coronaria, aterosclerosis en general, pero más enfermedad coronaria. Ya habíamos dicho de que cuando esa obstrucción del vaso alcanzaba un 70%, lo que nosotros veíamos, la presentación era dolor de pecho asociado a esfuerzo, y que era un dolor de pecho que se iba con reposo. Una persona se levanta, se para, comienza a mover cosas, cargar cosas, hace ejercicio, le comienza a doler el pecho. Se sienta un rato, 5 o 10 minutos, se ve el dolor de pecho. Angina estable. Tiene que pensar que es arteria coronaria, que esa persona tiene por lo menos una arteria coronaria donde hay una obstrucción de al menos 70%. ¿Estamos claros ahí? Sí. Bien. La otra circunstancia es donde lo que ocurre con el vaso es esto. Tú tienes una placa de ateroma que por X y razón se suelta, se rompe y se suelta y emboliza la circulación. Y más adelante, ¿verdad? Nosotros sabemos, como mencioné, que la naturaleza de los vasos es ir disminuyendo su limón hasta que llegan a capilares. Aquí eso no ocluía de manera completa, pero aquí ocluye de manera importante, no completamente, pero importante. Por ende, si tenemos isquemia, aquí tenemos una ruptura de placa de ateroma, tenemos embolización, más si tenemos isquemia, entonces tenemos cambio positivo electrocardiográfico, pero las troponinas salen negativas. O sea, hay isquemia, es por una ruptura de una placa de ateroma, pero no hay daño cardíaco. Las troponinas están normales. Entonces, eso es angina inestable. Pasa en reposo y no mejora con reposo. Vamos, claro, está ahí. Sí, sí, muy bien. El último es por cualquiera de los procesos anteriores ocurre una oclusión total de un vaso coronario. Eso te va a dar dolor de pecho, ¿verdad? Más como tú tienes isquemia, te va a dar cambios electrocardiográficos. Más como tú estás ocluyendo una arteria completa, todo ese tejido de para adelante va a estar hipóxico isquémico. Se va a necrosar, se va a morir. Por ende, se van a liberar troponinas. Las troponinas positivas, cambio electrocardiográfico y dolor de pecho. Eso es infarto. ¿Estamos claros ahí? Preguntas. No. Espérame ahora, pues ya sabes qué voy a hacer. No, ok. Yeah. So, cuando se trata de infarto, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto fue lo que nosotros hablamos. En resumen. Esto, vamos a traerlo aquí. Ok, vamos, ándale aquí. Fíjense en lo siguiente. Fíjense en algo. Cuando nosotros tenemos procesos isquémicos, como mencionamos anteriormente, tenemos cambios electrocardiográficos. Los infartos se dividen en dos grandes grupos. STEMI y non-STEMI, que básicamente
o no hay elevación del segmento ST en electrocardiografía, o hay elevación del segmento del segmento ST. Así que a mí me gusta decirle por si acaso. Ok. ¿Cuándo se produce este y cuándo se produce este? Dependiendo de qué tipo de proceso vamos a ponerlo de esta manera, de qué área del miocardio esté siendo afectada. Ahora, lo primero que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente. Habíamos dicho que en angina no estable, nosotros no teníamos infarto, ¿verdad? Pero teníamos cambios electrocardiográficos, que como ustedes ven, nosotros vemos en infarto. Pero como le dije, lo más importante en angina, lo que diferencia una angina inestable de infarto es la presencia de troponina no. Pero como hay lo que aparece en el electro son los cambios isquémicos. Y eso, como dije, no necesariamente significa que haya infarto. Para que tú decir que hay infarto, necesitas troponinas positivas en sangre. Ahora bien, como ustedes ven, nosotros tenemos dos patrones electrocardiográficos. STEMI, STEMI. La diferencia entre uno y otro es sencillamente qué tipo de infarto ha tenido la persona. Recuerden que las paredes cardíacas nosotros las dividimos en endocardio, subendocardio, miocardio, epicardio y pericardio. Si ustedes lo quieren resumir, lo ponen pericardio, endocardio, miocardio. La misma cosa, por motivos prácticos. Solamente cuando ustedes tienen un infarto que compromete todas las capas es que ustedes tienen elevación del segmento ST. Ahora, si hay troponinas positivas, pero eso significa que la troponina positiva es igual al daño al miocardio. En pocas palabras, tú tienes un miocardiocito que dentro tiene troponina, que participa en el proceso de contracción muscular. Ahora, si esta célula se necrosa, todo el contenido sale a sangre. Y si esto comienza a salir en sangre, me indica que hay células miocárdicas muertas. Ahora bien, como le mencioné, si el infarto solamente toma algunas de las capas del miocardio, pero no todas, normalmente nosotros no vamos a tener elevación del segmento ST. Ahora bien, como lo que me está provocando esa muerte celular es isquemia, sí yo voy a tener rasgos isquémicos. Normalmente, ST elevation significa necrosis completa. ST depression regularmente significa isquemia. Ahora, nuevamente, usted ve depresión del segmento ST, solo eso es isquemia. Ahora, usted ve depresión del segmento ST más troponinas positivas, eso automáticamente es isquemia, infarto. Tiene que pensar en STEMI. ¿Se entiende eso? O sea que si hay troponina positiva, pero el segmento ST no está disminuido, no tenemos, o sea, no son todas las capas, ¿verdad? Exacto. Pero si tenemos el segmento disminuido, si lo tenemos disminuido, entonces ahí sí tenemos. Bueno, O sea, espérate, hay una cosa que es RP, Q, R, bueno, podemos hacerlo mejor. P, Q, R, S, T, ¿verdad? P, Q, R, S, T. Y esta parte de acá sería el segmento ST. Tú puedes tener dos tipos de cambio. Lo primero es que esto, ¿verdad? Si fuera de libro, realmente debería estar todo isoeléctrico acá.
O sea, isoeléctrico significa que todas estas líneas deben ir a la par. Esta de aquí y esta de acá deben ir a la par. Sí, ni negativo ni positivo. Yo voy a poner en rojo el cambio. Este segmento, ¿verdad? ST. Si yo agarro y tengo un cambio electrocardiográfico, de hecho, déjenme dejar ese ahí, solamente voy a copiar. Es mejor. Voy a poner este aquí, voy a poner este aquí. Vamos a poner, este caso acá sería normal, y este que sería ENSTEMI. En ENSTEMI lo que tú vas a ver es depresión del segmento ST. Lo va a deprimir. Es el cambio que tú vas a ver. En vez de ST estar en la línea isoeléctrica acá, igual que acá, va a estar disminuido. Eso es un indicador de isquemia. Ahora, si el segmento ST está así, elevado por arriba de la línea media, eso indica infarto transmural. ¿Te entiendes eso? Esto, por ejemplo, esa depresión del segmento ST significa que usted siempre lo van a ver cuando hay isquemia. Lo van a ver en Prince Metal, lo van a ver en un stable angina. Por eso es que las troponinas son tan importantes. Porque automáticamente tú ves esto, más troponina, ya eso no es nada de esto, ya eso es infarto sin elevación del segmento ST. Lo que yo quiero que entiendan es que depresión del segmento ST significa que no está llegando suficiente oxígeno al miocardio. Y aumento del segmento ST indica que hay miocardio transmural, o sea, la parte completa, el músculo completo está afectado. Todas las capas de esa zona están afectadas, ¿verdad? Esencialmente. ¿Estamos claros entonces? Yo tengo una pregunta, Bueno, pero no sé qué tan relevante sea para la clase. Si no lo es, disregard. ¿Por qué se eleva el segmento? Porque según yo tengo entendido, en el axis vertical uno lo que está midiendo es los milivoltios del área que se está midiendo, del momento de la contracción muscular del corazón, correcto. Entonces, disminución, yo entiendo que es isquemia o que es daño, porque ya no hay una corriente que pasaba anteriormente, que ahora está defectuosa por el daño, bien. Pero entonces, ¿por qué se eleva cuando ya se murió el pedazo completo? Si que se salta la electricidad, se salta el pedazo, algo así, como la cosa. si mira qué pasa. Lo que nosotros medimos en EKG es cómo se comporta el milivoltaje que producen la fibra cardíaca a través del tiempo. Esta elevación que tú estás viendo acá, fíjate en la imagen. Vamos a decir que los leads de electrocardiografía están por acá afuera. Y lo que ellos sensan son los cambios eléctricos. Vamos a poner un lead acá, un lead acá. Y esos cambios eléctricos no son solamente los que están vinculados a despolarización, esos son los principales que captan, porque son los que pasan de manera natural en un tejido vivo. Ahora, cuando te agarras toda esa célula y se necrosan, todo el contenido de la célula comienza a salir. Y eso incluye todo el sodio, eso incluye todo el potasio, eso incluye todo el calcio, todo el magnesio, todos los iones positivos y todas las sustancias positivas que están dentro de esas células cardíacas, que son sensadas por los electrodos, y por eso es que tú ves un aumento de la conductividad de esa área. Realmente, como ya ese tejido está infartado, por ahí no está pasando ningún tipo de corriente eléctrica. Pero todos esos electrolitos que se están liberando por el proceso necrótico
se registran en la electrocardiografía. Por eso el segmento ST se eleva, y eso lo que te indica es que hay muchos electrolitos liberándose y por ende mucho daño cardíaco. Bien. Como el cristal. Ahora bien, lo inverso pasa acá. Como los LIS están afuera, como tú tienes la parte que está infartada, está en la parte más interna cardíaca. Bueno, fíjate, aquí lo que tú ves, depresión DCT. Depresión DCT. Depresión DCT significa que llega menos conducción a los receptores, a los leads, ¿verdad? De electrocardiografía. Como las capas internas son las que están afectadas, todos esos electrolitos que se puedan liberar no entran. Como hay una capa arriba viva que se está despolarizando, esa electropositividad no afecta la conducción que captan los electrodos. Lo que esto va a registrar es sencillamente cómo se está comportando la capa superficial que está activa. Y lo que nosotros vemos como efecto total es una disminución de la conductividad. Y es porque ahora menos tejido vivo está produciendo electricidad, menos tejido vivo se está despolarizando. Por eso es que tú tienes depresión acá. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Claro, hay otras cosas detrás de eso que tienen que ver con cosas un poco más profundas que yo totalmente no entiendo porque eso es electrofisiología. Pero hasta donde llega mis débiles conocimientos electrofisiológicos, eso sería una de las causas más importantes, pero no es todo, hay más cosas. Hay cosas que yo de electrocardiografía no entiendo mucho todavía. Yo infarto detecto y alguna que otra cosa, PVC, arritmias. He Flutter, intentado sentarme. ¿Eh? el flor, el clásico. No, exacto. Tú tienes tu librito, tu vainita y lo clásico, pero cuando ya son cosas medio raras, eso cardiología, ven a ver. Porque realmente eso es una ciencia. Como le decía, aquí en el hospital hay un electrofisiólogo que son cardiólogos que naturalmente, ahora, luego de que hacen cardiología, se especializan como el nombre dice, electrofisiología, En electricidad en cardíaca. sí, ellos son los que ponen los desfibriladores, Los marcapasos, todas esas cosas, y eso es otro mundo. lo que Eso hacen la es, ablación de los nodos. sí, toda esa porquería, eso es otro universo, según lo que yo he visto a través de esa persona. Eso es cardio aparte. Sí, sí, Esa sí. gente, esos son los electricistas, ellos. Sí, eso Pero es Compa, mucha física, muchas cosas. la ciencia pura, loco. El que está allá es muy bueno. Yo no he trabajado con él directamente, pero sí he interaccionado claro, porque cada vez que llega alguien que tiene un marcapaso, a él es que se lo llama, a él es que se llama, porque cada vez que, por ejemplo, si alguien tiene un marcapaso y llega con un cardiac arrest, una de las cosas que tú haces es que tú puedes, ellos le llaman interrogar el ICD. Y hay una máquina que tú le pones en el pecho a la persona y tú puedes como extraer la información, el récord del marcapaso y ver lo que ha pasado en los últimos días. Si se ha activado, si le ha dado corrientazo, porque eso va grabando. Cada vez que tiene algún tipo de actividad o sensa alguna arritmia, el marcapaso lo graba. Con esa máquina tú puedes extraer esa información. Y en esos momentos yo he estado más o menos un poco en relación con él. Pero sí. ¿Qué iba a hacer? Ah, Coronary Still Syndrome, eso fue lo que yo le expliqué ayer. Habíamos dicho que las pruebas cardíacas
se dividían en farmacológicas, le pueden llamar nucleares, y no nucleares, no farmacológicas, que en las farmacológicas se utilizaban estas sustancias que eran vasodilatadoras y que por el efecto que expliqué ayer, cuando hablamos del subclavian-Steele syndrome, cuando tú vasodilatas y hay regiones donde las colaterales no hacen su trabajo por la dilatación, porque tú no permites que haya una diferencia de presión entre las dos circulaciones, tú causa isquemia local. Y ya sabemos que isquemia se ve como depresión del segmento ST. So, tú agarras a una persona, le pones electrodo, o sea, tú le haces un electro continuo, tú le das estos medicamentos y si comienzan a aparecer depresiones del segmento ST, y eso indica que, o le comienza, aparte de eso, a tener síntomas, dolor de pecho cardíaco, wow, dolor de pecho cardíaco. Pues eso indica, ¿verdad?, que hay enfermedad coronaria importante. Miren, nosotros vamos a ver una serie de patologías que, sobre todo insuficiencia cardíaca, y estas, las chanelopatías, donde existe el riesgo de esto, de muerte súbita por paro cardíaco. Como ustedes ven ahí, no, como eso pasa de manera esporádica, esa es la típica persona que va caminando, se cae y se murió ya, que era aparentemente saludable, que no tenía ningún tipo de problema, que nunca fue al médico y sencillamente un día se cayó y no encontraron nada. Normalmente son hallazgos post-mortem, que se ve que hubo que había una patología coronaria que no había debutado. Esta arritmia nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante. Es bien importante. Y nada, eso es lo que tiene que tener pendiente. Cada vez que ustedes ven a alguien añoso, factores de riesgo coronario, que muere a sí mismo de manera súbita, sin alguna explicación, piensen en eso. Quizá tenía, aunque no tenía sintomatología importante, tenía su enfermedad coronaria, desarrolló una arritmia súbita y sencillamente falleció, murió. Miren, nosotros vamos a hablar ahora de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca se divide en varios tipos: sistólica, diastólica, dependiendo de la fracción de eyección. Hay muchas maneras de clasificarla: congestiva, no congestiva. Ahora, ¿qué me interesa que sepan? Hay dos conceptos que es myocardial stoning y hibernation. Fíjense, cada vez, bueno, vamos a hablar de los conceptos: o myocardial stoning, myocardial hibernation, que son conceptos bien preguntados en STEPS, porque estos conceptos se vinculan con una parte importante del manejo de insuficiencia cardíaca. Pero myocardial stoning es lo siguiente: tú tienes una arteria coronaria, naturalmente alrededor tú tienes músculo cardíaco, músculo cardíaco, músculo cardíaco. Si de manera repentina aquí hay una oclusión, significa que de aquí para acá dejan de llegar oxígenos, nutrientes. Todas esas células miocárdicas entran en un proceso llamado myocardial stoning. Y ustedes pueden como visualizarlo de la siguiente manera: es como si tumbaran el metabolismo y disminuyeran al máximo, como si lo bajaran el switch, como si dejaran de funcionar. Y la razón por la cual eso sucede es para dar tiempo a que se resuelva este problema y cuando se restablezca el flujo sanguíneo, oxígeno y demás, volver a funcionar. Porque si siguen funcionando, si siguen requiriendo ATP, sin tener el aporte vascular necesario, eso acelera el proceso de necrosis. Eso es como un mecanismo de protección de emergencia.
que le da más tiempo al tejido cardíaco en lo que se resuelve el trombo. Ahora, hay otro proceso que es myocardial hibernation. Y es que aquí tenemos miocardio, 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 miocardio. A medida que se va la placa de ateroma se van desarrollando a través de los años. 20, 30 años tú necesitas para eso. Por ende, se van formando capas. Y la perfusión va disminuyendo de manera gradual. Eso le permite que estas células cardíacas se vayan adaptando a esos cambios. O sea, las que están después de la obstrucción. Se van adaptando. Mientras menor sangre reciben, pues menos metabolismo tienen, menos función desempeñan. Y hay un grupo de células de ellas que eventualmente entran en hibernación. Hibernación ya nosotros sabemos que es el proceso donde uno disminuye el metabolismo al mínimo para sobrevivir periodos de escasez. Todas esas células miocárdicas pueden llegar a entrar a hibernación. Eso significa que son células miocárdicas funcionales, pero que están en ese proceso de hibernación. ¿Qué significa eso? Que si yo puedo eliminar esta placa de ateroma y puedo restablecer el flujo a esas células que están hibernando, ellas van a volver a ganar su funcionalidad total. Eso es importante. Una de las primeras cosas que se hace cuando alguien es diagnosticado de insuficiencia cardíaca, CHF, es hacer un cateterismo y identificar si hay áreas que tengan placa de ateroma para poner stent. O sea, para reabrir esas coronarias. Y lo que regularmente pasa es que si la fracción de eyección era 30%, luego de que tú recuperas todo ese tejido cardíaco que estaba hibernando, tú le restableces su perfusión, la fracción de eyección puede aumentar 35, 40%. Tú recobras fibras musculares. Esto es una adaptación rápida, esto es una adaptación crónica. ¿Vamos claro ahí? Pregunta. ¿Puede volver a explicar la primera de nuevo, por favor? ¿Es stunning? Sí, sí. Sí, por favor. Fíjense. En esta situación, de manera súbita, tú tienes un bloqueo de una coronaria. Eso disminuye el aporte de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las fibras miocárdicas que eran alimentadas por este vaso entran en un proceso llamado myocardial stoning, que es, como le decía, como bajarle el switch al funcionamiento. Es como que usted tenga un cortocircuito en la casa, usted decide bajar los breakers. No necesariamente bajar los breakers va a solucionar el problema, pero le va a dar tiempo a identificar qué está pasando y evitar que empeore. En este caso, si usted no está recibiendo oxígeno y todas esas células siguen trabajando al máximo, el proceso de necrosis se acelera. Tú bajarle el switch a estas células cardíacas, te da tiempo a que no se necrosen estas células. O sea, te da tiempo a que este proceso oclusivo se resuelva sin que se necrosen esas células cardíacas. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Ok.
puedes Esto saber. es myocardial stoning. Esto es un proceso de emergencia, rápido. Es un proceso reflejo. Y eso, nuevamente, lo único que tiene es la finalidad de darle más tiempo al tejido cardíaco que está sufriendo la isquemia. Ajá. ¿Qué pasó? No, pensaba que había algo más. Yo creo que D-Lady iba a decir algo. Y yo escuché como alguien. ¿No? No, era que entendí, está bien. Okay. En el otro caso, nosotros tenemos una persona que va desarrollando aterosclerosis. Y la aterosclerosis, la placa va creciendo por capas y a través del tiempo. Eso significa que todas estas células miocárdicas que se irrigan por este vaso, de ahí para allá, ¿verdad? Se van exponiendo a la isquemia de manera paulatina. Y el tejido lo que hace es que se adapta. Adapta la función de estas células miocárdicas a la cantidad de sangre que le llega. Y muchas de esas fibras cardíacas entran en hibernación. ¿Qué significa? Que esas células entran en un estado, vamos a llamarle durmiente, donde el metabolismo está al mínimo. Y la finalidad de eso es, al igual que myocardial stoning, proteger la fibra cardíaca. Darle tiempo a que este problema se resuelva. Porque si usted, vamos a decir que aquí normalmente tú necesitas 100, o sea que si no hay ningún tipo de oclusión, que tú necesitas 100 unidades de oxígeno para mantener este tejido funcionando en reposo. Cuando tú desarrollas la placa de ateroma, la sangre que tú puedes mandar solamente cumple 50 unidades. Eso significa que la mitad de las células que están de aquí en adelante, si no se adaptan, se van a morir, porque está llegando solamente a la mitad de oxígeno. Para que esas células no se mueran, lo que sucede es que entran en un proceso de hibernación, donde disminuyen al mínimo su consumo de oxígeno, para nuevamente que no progrese a necrosis. ¿Entienden eso? Sí. Una pregunta. Ajá. En cuanto al primer caso, ¿qué tiempo pueden durar las células así? O sea, ajá, sí. Ni puta idea, man. De tiempo específico, pero normalmente es minutos. Eso no dura mucho. El concepto es que mientras más rápido tú resuelvas con ese trombo, por eso es que está eso lo hablan en el step 2, que es el time to care. Cuando tú tienes a alguien que llega con un infarto, una de las primeras, como se mide aquí, la atención que se da en relación a infarto es qué tan rápido llevan a la persona a hacerle el cateterismo desde que llega la emergencia. Y lo normal es que deban de llegar en los próximos 90 minutos. Eso de una vez. Aquí normalmente lo que pasa es que si alguien tiene un infarto y es reconocido por la ambulancia se comunica con el hospital que tiene más cerca. En el hospital preparan el cath lab, que como le llaman, cosa de que desde que el paciente llega, lo estabilicen en la emergencia y lo manden de una vez para cardiología arriba para que hagan el cateterismo. Para eso, para salvar ese tejido miocárdico que está en stoning. Porque si tú no lo haces rápido, se muere todo ese tejido cardíaco. Y eso aumenta el riesgo de que tú secundariamente desarrolles insuficiencia cardíaca, de que tú desarrolles, ¿cómo se llama esto? Fibrosis, posteriormente arritmia, ruptura cardíaca, entre otros. Esto es un proceso agudo, nuevamente eso es segundos, minutos, y esto es un proceso crónico. La ventaja que tiene este proceso de hibernación es que, vamos a ponerlo de la siguiente manera, si todo este tejido cardíaco
está en hibernación, o sea, no está funcionando, ¿cómo afecta eso a la contractibilidad? Menos fibras, menos contractibilidad. Menos contractibilidad disminuye el stroke volume. Menos stroke volume significa menor ejection fraction. Y cuando la fracción de eyección es menor del 50%, ya nosotros comenzamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Son personas que tienen insuficiencia cardíaca nuevamente pueden tener una fracción de eyección de 30%. Uno de los primeros manejos que tú haces es hacer un cateterismo, identificar si hay alguna placa ocluyendo importantemente algún vaso coronario. Tú la quitas, pones un stent y todo ese tejido cardíaco vuelve a obtener todo el oxígeno que necesita, vuelve a convertirse en funcionar, más fibras cardíacas funcionales, más contractility, más stroke volume, más ejection fraction, por ende tú recuperas fracción de eyección. ¿Cuánto? No sé, eso depende de cuánto tejido tú tienes en hibernación, que eso no se calcula. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bien. Y nuevamente, ellos no pueden sorprenderse de que si alguien lo diagnostican con insuficiencia cardíaca, le hagan un cateterismo. Nada más para ver si hay alguna arteria, nuevamente, que tenga alguna oclusión importante y que se beneficie de un stent. De eso hablamos ahora. De eso hablamos ahora. Bueno, eso ya hablamos. Miren, antes de hablar de las complicaciones, miren aquí. Fíjense en lo que ustedes ven acá. Aquí ustedes tienen básicamente qué tanto se eleva. Y aquí tiempo, que está en días. Pero como ustedes ven, este es el primer día. Esto sería como 12 horas. Y esto sería aquí las primeras horas post infarto. Lo que ustedes ven, el primero que se eleva y que se eleva más es troponina. Esto, por eso que nosotros utilizamos troponina para infarto, porque de todos los marcadores que existen es el que más se eleva, es el más sensible. Ahora, troponina tiene un pequeño problema y es que, como ustedes ven, disminuye paulatinamente, pero se queda elevado por varios días. Por ende, si una persona tiene otro infarto, un reinfarto, es difícil tú saberlo con la troponina porque se mantienen elevadas por mucho tiempo. Y una persona que tuvo un infarto está en mayor riesgo de tener infarto en los próximos días luego de eso. Ya tuvo uno, ¿verdad? Ahora, seca, normalmente nosotros no lo utilizamos para infarto. Ahora, para lo que sí lo utilizamos es para reinfarto. Como ustedes ven acá, seca aumenta en las primeras horas y disminuye en los primeros días, más rápido que troponina. So, si yo tengo a alguien que tiene un infarto y sube la CKMB y baja, y yo veo que al cuarto día pasa esto, hay otro pico secundario, eso significa que esa persona tuvo otro infarto. Es más fácil medir reinfarto con CK, con creatinina quinasa, que con troponina. Esa es la utilidad que tiene. Los dos son marcadores cardíacos. Uno sirve mejor para infarto agudo, el otro sirve mejor para reinfarto. Ya. Algo que tienen que tener en cuenta es eso, las horas, porque ya nosotros vimos que nosotros clasificamos angina inestable, infarto, STEMI, dependiendo de si hay o no hay Prince Metal Angina, dependiendo de si hay o no hay troponinas, enzimas. O tienen que tener eso en cuenta. Porque si una persona tiene la dicha de que le dio un infarto al frente del hospital y lo acaba de comenzar a detenerlo y le hacen troponina, pueden salir normal en las primeras horas.
Y eso no excluye que sea un infarto. Eso es importante. Eso es, dice que si tuvo suerte, le dio ahí mismo estando en el hospital o cerca Sí, del porque hospital. a ti eso pasa. Tú tienes una gente que está en el hospital y en el hospital va por una cosa, va por una infección o va por algo, TKA, neumonía. Y yo he visto a gente que le ha dado infarto en el hospital que no tiene nada que ver con lo que fue, o que le ha dado stroke en el hospital, eh, o embolismo pulmonar, o eso, que han tenido, que han entrado en cardiac arrest. Eso es, no quiero decir común, pero no es raro. Eso pasa. La pregunta, ¿en rabdomiólisis la CK puede estar elevada? Ese es un marcador de rhabdomiolisis. El otro problema que tiene la seca es que no es específico para corazón. Troponina es específico para corazón, pero seca no. Pero como tú mencionas, seca puede estar elevado por otras causas. Por ejemplo, si tú encuentras una gente, que aquí pasa mucho eso, tirado en el piso. Tú lo encuentras tirado en el piso y está inconsciente. Sobre todo, por ejemplo, ahora que viene el frío. Lo llevaron al hospital. No saben qué pasó. Y le hacen seca. Y de seca salió elevado. Normalmente tú utilizas esas secas para determinar si esa persona tuvo rhabdomiolisis o no. O sea, si tuvo necrosis importante del compartimiento muscular, que es importante porque vamos a ver más adelante que rhabdomiolisis te predispone a desarrollar insuficiencia aguda renal, incluso algo que se llama ATN, que es Acute Tubular Necrosis. Sí es muy prominente porque la mioglobina, cuando sale en sangre, se filtra por los riñones, pero es nefrotóxico. Son una persona que está inconsciente, tirado, que tuvo una sobredosis importante, porque a veces están en posiciones raras donde sufren compresión nerviosa o compresión de vasos sanguíneos y eso causan isquemia local y tú causas isquemia por 12, 24 horas y eso naturalmente compromete la integridad del tejido muscular, comienza a causar necrosis. Y cuando se necrosa ese tejido, salen todas esas sustancias de ese tejido de sangre, seca, mioglobina, entre otras cosas, por ejemplo, potasio, eso es importante. Puede causarte hipercalemia, puede causarte eso, rhabdomiolisis, acute kidney injury, hiperfosfatemia, eh, hipercalcemia. Eso sí, esa es otra de las razones por la cual seca no es tan buena para tú hacer el diagnóstico, por lo menos inicial, um, de infarto, porque se eleva con otras cosas. Es medio inespecífico. Es específico para músculo, porque eso nada más. Hay diferentes tipos de CK. Está CKMB, CKMM y CKBB. CK. Otro tipo de CK. CKBB, CKMB y MM. Esta es principalmente en tejido muscular. El tejido muscular, ¿verdad? Nosotros lo dividimos. O sea, muscular no cardíaco, en visceral y en esquelético. Normalmente nosotros vemos CKMM en estos tejidos, sobre todo en el visceral. Ahora, CKMB, tú lo ves en tejido esquelético y tejido cardíaco, y BB, tú lo ves en tejido neural. Ahora, este normalmente no sale sangre porque hay la barrera hematocefálica, ¿verdad? Y no es algo que se mida tampoco, de rutina.
So, CK es específico para músculo, pero no te dice cuál músculo. No te dice si fue cardíaco, no te dice si fue visceral, no te dice nada de eso. Y normalmente la que se mide en laboratorios es MB. Esta no. Eso es más como un concepto. Eso mismo, como un concepto. Más que tenga una utilidad real en clínica, por lo menos. ¿Alguna otra pregunta? No. Miren, esto que ustedes están viendo acá tienen que, fíjense que pocas veces yo se lo he dicho, embotellárselo durísimo. Porque no hay otra forma. Como ustedes ven acá, el electro tiene varios leads, varias representaciones. Normalmente ustedes van a ver de 2 abajo y todos los otros leads arriba. Como les había dicho anteriormente, tienen que saber cómo se ponen los electros, cuarto espacio intercostal, línea parasternal, cuarto espacio intercostal, línea Parasternal. parasternal derecha izquierda, ¿verdad? Ahí van el 1 y el 2 en cada lado, la derecha izquierda. Después va el otro que es línea media clavicular, quinto espacio intercostal izquierdo. Ahí va el cuarto, el tercero va entre 2 y 3. Y luego entonces ustedes sencillamente se mueven de manera lateral a la línea axilar anterior y media y ponen lo que les queda. Eso es importante. Tienen que saber así de memoria porque, como le dije, uno puede parecer estúpido, pero uno confunde mucho los sitios de foco de ocultación con los sitios, con la ubicación de la posición de los leads del electro. Pero en fin, miren, esto que ustedes ven acá es la que nosotros utilizamos son estas. Estas fueron las que yo le dije, línea pared external, esta clavicular, esta en el medio, línea axilar anterior, media. Estos son los leads posteriores que nada más se utilizan para cuando tú sospechas un infarto de cara posterior. Estos no son clásicos, estos son los clásicos. So que ustedes tienen que saber que cada uno o sea, esto que ustedes están viendo acá son las proyecciones. ¿Qué parte del corazón se supone que ve cada uno? Y lo que ustedes ven acá es cómo identificar cuál parte del corazón es la que está afectada dependiendo de dónde ustedes vean los cambios. El clásico de todos los tiempos es este. 2-3 ABF. 2-3 ABF. Ponen así como una L. Eso es cara inferior. O si ustedes ven acá, ustedes vieran elevación del segmento ST. Elevación del segmento. De hecho, creo que te decía. Ven acá. A esta página, lo que yo me acuerdo que yo la utilizo a veces. La pueden utilizar perfectamente. Bien, bueno. Esa aquí, esa escribo. Nunca he buscado infarto y busco otra cosa, pero posterior. Quizá como myocardial infarction. Yo nunca he buscado, yo he buscado otra cosa, no. Reventricular infarction. Ese es el que yo le decía anteriormente, que ustedes utilizan lo llamado posterior leads. No, normalmente no lo utilizan mucho eso. En fin, pone inferior. Oh, wow. Inferior. Oh, wow. Utilizan más para arritmia.
vamos a ponerlo como es. Elevation. Parece que no. Ah, bueno. Ahí está. ¿Cómo se lo pone? Ah, sí. Inferior a este. Ok. Yo no les recomiendo, por si acaso, que se vuelvan locos con electro. Que tienen que saber lo básico. Este sea mejor. Lo que tienen es que saber lo básico. Lo único que ustedes van a poner son algunas arritmias y infarto. Y el problema más grande que ustedes van a tener es buscando dónde que están los problemas, o sea, dónde que están las elevaciones de presión. Pues mire, por ejemplo, acá. Esto es la inicio eléctrica. Todo el proceso eléctrico cardíaco donde no esté sucediendo ni despolarización ni repolarización debería estar isoeléctrica. Lo que estamos viendo acá en D2, que está D2 extendido, vamos a ver. La isoeléctrica P, Q, R, miren ese. Esto debería estar a este nivel. A la línea isoeléctrica acá de CT debería estar aquí. Y miren por dónde va. Eso es elevación de cemento CT. Identifiqué elevación de cemento CT en D2. Automáticamente veo 3. Estoy viendo acá, elevación de cemento CT. ¿Qué veo acá en ABF? Elevación de cemento C3. Son 3 leads continuos que tienen elevación de cemento CT. Yo sabiendo que son los leads que me indican a mí cara inferior, pues ya yo tengo el diagnóstico. Si tengo clínica más troponinas positivas, más leads consecutivos que me indican el mismo proceso, ya eso es infarto. Ahí es donde viene la utilidad de esto. Infarto transmural en ese caso. Exacto. Ya, naturalmente, si lo que vieran es STEMI, o sea, donde hay depresión o sencillamente no está elevado el segmento ST, ya entonces ustedes piensan en que fue más parte relacionada al subendocardio, o sea, la parte endocárdica. Dependiendo de cuáles leads se presenten, las alteraciones en el electrocardiograma, o va a ser el infarto. Por si acaso, hay uno que le llaman el anterolateral, como ustedes ven, está representando por B5, B6. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen un infarto que va anterolateral y cubriendo también lateral, o sea, uno ABL, a eso le llaman anterolateral extendido, por si acaso le aparece el término. Pues con infarto normalmente no tienen que volverse loco. Todos los electros que ustedes van a ver son bien característicos. Eso es algo también de ejercicio. En general, lo primero que ustedes tienen que hacer en un electrocardiograma es fijarse, identificar las... ¿Podemos utilizar esto? Sí. Lo primero que ustedes van es a D2, el extendido que siempre está abajo. Vamos a ver este que está normal. El D2, que es el extendido. Lo primero que usted hace es identificar sus waves. Dice, mira, la primera superior es P, la primera de flexión es Q, R, S, T. Ok, ¿puedo verlas todas? Significa que, por lo menos en referente a el proceso de despolarización y repolarización ventricular y acá atrial, todo está bien. Lo segundo que ustedes tienen que hacer es establecer una línea entre las R's. Lo que normalmente yo hago es que yo cojo un pedazo de papel,
lo pongo aquí arriba, o sea, debajo del EKG, y trazo una pequeña línea donde está esta R, donde está esta R, y comienzo a mover este pedazo de papel en todas las otras R's para ver si tienen la misma longitud. Porque si hay diferencia de longitud entre las R's, o sea, debería ser constante. Si no es constante, podría haber alguna arritmia. O tercero, que usted va a hacer es chequear su segmento ST, ver si hay alguna alteración, ver si está elevado, si está disminuido, o sea, deprimido, o si está normal. Si usted ve elevación, si ve depresión, comience entonces a buscar a ver si hay algún patrón que le diga a usted en qué cara está pasando el problema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra de las cosas, por si acaso, eso va a ser importante cuando hablemos de arritmia ahora. En el primer paso identificamos este asunto, ¿verdad? Todas los waves normales. Si usted no ve P, tiene que comenzar a o le falta alguna de estas, tiene que comenzar a pensar en arritmias. La otra cosa es que normalmente, si P está haciendo el marcapaso, cada P tiene que seguir un QRS. Si usted ve una P que sale aquí y no hay un QRS, o usted ve un QRS sin una P, hay algún problema de conducción. Las P siempre deben ir antes del QRS. Siempre. Es importante. Y generalmente la otra información se la dan aquí arriba, que cuál es el Harre, ver si hay taquicardia, ver si hay bradicardia. Y ya lo que tiene que ver con arritmia nosotros lo vamos a ver en un momento. Esas son como las cositas básicas que deben hacer con electro para no perderse. Y eso, tener como una revisión general sistemática. Pero como le dije, por lo menos para Step 1, por lo menos para Step 1 las cosas son bien, bien straightforward. Otra de las cosas, por si acaso no le dan el Harry, otra de las cosas que usted pueden hacer es esto. Y es, eso usted lo puede calcular de ojo. Si el espacio entre una R y otra R es un cuadro grande, el Harry es 300, y usted de ahí en adelante comienza a dividir. 2, 3, 4, siempre de 300. Si hay dos cuadros en el medio, entre R's, R, R, de 150, si hay 3, si hay 4. Siempre que usted vea que entre R hay 4 o 3 cuadros grandes, eso es un Harry normal. Si hay más de 4, eso es bradicardia. Si hay menos de 3, 2, ya eso es taquicardia. Esas son cosas que uno va aprendiendo del camino. Y como ya le dije, esta página le puede ayudar así a tener como un mejor approach general. Eso lo podemos usar. Ahora, no se vuelvan locos con electro. No, el scope de los steps es que usted sepa identificar un infarto, que sepa identificar las arritmias que vamos a ver en un momento. Más nada. No pierda su tiempo en eso. Piérdalo para el step 2, sí. Ni ahí, pero yo digo que ya ahí quizá le ayude un poco más, para que no se vuelva loco con eso, de que, ay, que electro, no. Electro lo que requieren es lo básico para step 1. Repito, electro solamente lo básico para step 1. No pierda su tiempo. Eso es muy importante en el quehacer médico, pero para el step no. Eso no le interesa mucho a usted ahora. Más adelante sí, para el step 2, su carrera y para usted. Para step 1, la última vez, por si acaso, pero para que quede claro, no son para que no me vengan a decir 2 meses después, yo me leí 3 libros de electro, perdiste el tiempo. Ahora, este no es el momento. Mejor lee 3 veces el first. Por si acaso. Yo le digo a gente que se ve muy intimidado con electro y dicen, no, eso es del diablo.
Yo lo que rayo, yo nunca entiendo nada, no se preocupe, usted va a tener YouWorld, donde va a tener preguntas para eso, donde van a abordar todas las cosas que usted necesita saber puntuales de electro, pero como le dije de inicio, lo que se espera que usted sepa es arritmias básicas, AFib, A-flutter, los bloqueos de primero, segundo, tercer grado, ventrícular taquicardia. Parece que esos son los clásicos. Ya hay otras cosas como síndrome de Brugada, que ya eso es si usted se quiere poner fancy. Pero en fin. Fíjense, aquí me está diciendo el orden en la cual normalmente se incluye la arteria coronaria. Primero la left, luego la right. Entonces, left anterior descending artery, y esta es right coronary artery. Esta es la circunfleja. O si una gente tiene un infarto y a usted no le han dado el electrocardiograma, no le han dicho absolutamente nada, no le dan una geografía, nada, nada más le dicen, mire, se tuvo un infarto, y le preguntan, ¿cuál de las siguientes arterias coronarias probablemente esté vinculada a este proceso? Usted elige la más común, por si acaso, porque se van a encontrar con ese tipo de preguntas, donde usted tiene que saber datos que están vinculados a epidemiología general o cosas que son más comunes en una que otra patología. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes ahora, una persona que tiene fibrosis quística, llega con neumonía, tiene 25 años, ¿qué? No le voy a preguntar por antibióticos porque no hemos hablado de eso, pero ¿qué organismo yo tengo que asegurarme que estoy cubriendo? Con antibióticos, obviamente. ¿Qué organismo? Repite la pregunta. Si a mí me llega una persona con fibrosis quística, con neumonía, que tiene 25 años, ¿qué organismo yo tengo que estar 100% seguro de que estoy cubriendo con antibióticos? La pseudomona. No. Pseudomonas, ¿verdad? Yo no sé yo no sé qué tipo de neumonía él tiene. Yo no tengo idea. Y la neumonía no se ve, el tipo no se ve en la cara. Ahora, solamente porque esa persona tiene fibrosis quística, ya yo sé que tengo que cubrir por pseudomonas, y eso es importante. Porque el tratamiento básico de neumonía es ceftriaxona más acitromicina o doxiciclina para cubrir paratípicos. Y estos señores clásicamente no cubren pseudomonas. En ese caso particular, yo tengo que dar o tengo que cambiar este antibiótico por otro que me cubra tanto gram positivo, estreptococo neumonía, gram negativo, Haemophilus influenzae, pero que incluya ahora pseudomonas. Porque este grupo particular de personas tienen sensibilidad, o sea, tienen susceptibilidad a desarrollar neumonía por pseudomonas, que no es común en una persona normal. Pseudomonas tienen que pensarlo en diabético no controlado, inmunocomprometido, ¿verdad? VIH, plasma cell dyscrasia, como mieloma múltiple, cáncer, quimioterapia, trasplante, personas en ventilación, que si desarrollan la neumonía en el hospital, si tienen problemas con la arquitectura pulmonar, bronquiectasia, COPD no tanto, es más cavitaciones, yo TV hace mucho, bronquiectasia, tienen que pensar en cubrir para pseudomonas. Lo que yo quiero explicarle con eso es que hay muchas preguntas que ustedes van a responder a través de saber qué cosa es más común en X o Y población. Donde sin información, porque esos son datos epidemiológicos que usted tiene que saber.
Lo digo para que no se sorprendan si están haciendo alguna pregunta o algo y le hacen una pregunta de esa magnitud y ustedes dicen, pero vaya, que a mí no me han dicho nada, no me han dicho cómo el puto, no me han dicho que salió en la atención de Gran, cómo yo voy a adivinar qué es lo que tiene. Bueno, en la pregunta te están dando alguna comorbilidad, te están dando algo, hay algo en la pregunta que te va a decir a ti que tú tienes que considerar y evaluar. Y si no te dan nada y es neumonía que tiene, entonces ¿qué tú tienes que pensar? Neumonía, que es la causa global más común de neumonía. ¿Sí? Ok. Miren, ¿qué nosotros vemos acá? Esto también tienen que embotellárselo durísimo. Porque de la manera en que le preguntan de estas cosas es de dos maneras. Una, le dicen, una persona tuvo un infarto hace 3 días y le ponen ahí signos y síntomas, o le preguntan a los 3 días, o 4 días, o una semana, o 3 meses, luego de esta persona haber tenido el infarto, ¿cuál de las siguientes complicaciones va a presentar? O en vez de poner las complicaciones, le ponen signos y síntomas, o le preguntan el tratamiento. Esto tienen que sabérselo como una Ave María. ¿Por qué nosotros vemos acá? Ya nosotros sabemos que el corazón es un tejido muscular, o sea, que es rico en proteínas. Y ya nosotros sabemos que infarto, ¿verdad? Es un proceso vascular donde usted ocluye. Usted corta el suministro vascular. Por ende, todo el pedazo de miocardio que estaba irrigado por eso se va a la porra. Entonces se va a necrosar. Si estamos hablando de necrosis, en patología nosotros vimos que tejidos que son ricos en proteínas, el tipo de necrosis que se va a desarrollar es coagulativa. Y la coagulativa se divide en 2 grupos. Estaba roja y estaba pálido, dependiendo de si existía circulación colateral o no. El corazón es ricamente vascularizado y es rico en colaterales. Pero normalmente no desarrolla un segundo. Vamos a ver. Es rico en colaterales, pero normalmente el tipo de necrosis que desarrolla es pálido, al contraste del pulmón que desarrolla un tipo de necrosis que se ve roja. Es importante, porque eso ya es una conexión con directamente con conceptos que vimos en patología anteriormente. Este concepto nosotros lo habíamos visto anteriormente. Nosotros vamos a ver que normalmente es solamente en las primeras horas donde se recomienda tú hacer cateterismo a alguien que ha tenido un infarto. Si ha pasado mucho tiempo, quizá no sea lo mejor hacer el procedimiento, porque aumenta el riesgo de empeorar el proceso. Si ha pasado mucho tiempo y no se ha hecho un cateterismo, no siempre es ideal quitar la oclusión. Y la razón de eso es que todos estos tejidos, ¿verdad? No todos entran en myocardial stoning. Muchos de ellos siguen con su proceso de contracción, hipoxia, mueren y se liberan todo su contenido. Dentro de ellos, radicales libres. Esos radicales libres, si usted agarra y quita este trombo y comienza a llegar oxígeno, ese oxígeno puede reaccionar con esos radicales libres y generar más especies reactivas de oxígeno y causar más daño en el tejido. Eso es lo que le llaman injuria por reperfusión.
Otras cosas que vienen acá y que vamos a hablar en hematología es, yo creo que lo había mencionado, la relación de Fenton. ¿Qué pasa cuando el hierro se encuentra con oxígeno, donde se pueden generar radicales libres? Y el concepto que nos interesa ahí de nosotros es que iones positivos pueden también generar especies reactivas de oxígeno y pueden exacerbar el daño. Y esto no solamente va a ocurrir en cardíaco, eso va a ocurrir en todos los tejidos. Tejidos que están deprivados de oxígeno por niveles prolongados, por tiempo prolongado. Y luego de que usted restituye la perfusión, si usted comienza a ver deterioro de ese tejido, que es paradójico, porque usted dice, ok, vamos a suponer que esta pierna no le está llegando sangre, tiene un trombo. Se supone que si tú quitas el trombo, los síntomas deberían mejorar. Que el tejido debería ¿verdad? Comenzar a gilear, a sanar. Pues no se deben sorprender si ustedes ven que una persona llega, tiene un trombo, le hacen una trombolisis, remueven el trombo y después de eso comienza a tener más dolor, comienza a molestarle más, aumenta la CK en sangre, o sea, se pone peor. Ahí lo que usted puede asumir, bueno, quizás ese trombo tenía tiempo ahí. Y luego del procedimiento que salió bien, sin ningún problema mayor, lo que ese empeoramiento en los síntomas yo puedo explicarlo por el reperfusion injury, que es algo que hay que tener pendiente. Eso en las primeras horas. Días, lo que nosotros podemos desarrollar es dolor de pecho con troponinas normales y CK, ¿verdad? Porque ya aquí se supone, ¿verdad? Que vimos en el gráfico anterior, troponina se eleva, tiene un pico y luego se mantiene elevado. Que la CK se eleva y luego disminuye. So, si en los próximos días, luego de un infarto, alguien comienza a tener dolor de pecho y tiene la troponina todavía elevada, tú no la vas a utilizar para reinfarto, ¿verdad? Pero tú mides CK y se encuentra disminuida, tú dices, ¿cómo? ¿Por qué le está doliendo el pecho? Acaba de tener un infarto, ya nosotros entramos, hicimos el cateterismo, ya no hay arterias ocluidas porque le está doliendo el pecho. Bueno, una de las complicaciones que se puede tener es que el sistema inmunitario comienza a reaccionar con el pericardio, o sea, tenemos el corazón, lo tenemos por layers. La última es epicardio y pericardio. Pasa a veces que cuando hay algún tipo de infarto y eso tiene un volumen del pericardio, el sistema inmunitario puede desarrollar, o sea, como parte del proceso inflamatorio, el pericardio, o sea, vamos a ponerlo así, en inmuno, nosotros aprendimos que el sistema inmunitario no solamente causa inflamación cuando hay alguna bacteria, virus, hongo, sino cuando hay destrucción de algún tejido. El sistema inmunitario elimina todo ese tejido muerto para poder posteriormente repararlo. En ese proceso inflamatorio de eliminar ese tejido muerto, el pericardio puede verse afectado, que es esa membrana que cubre el corazón. Y eso puede dar pericarditis post-infarto, que puede dar dolor del pecho. Nuevamente, no hay marcadores cardíacos, no hay reinfarto. Y vamos a ver que pericarditis tiene un dolor particular. El electrocardiograma es particular y el dolor es particular. A diferencia del dolor asociado a infarto, es un dolor que regularmente mejora cuando la persona se echa hacia adelante. Empeora cuando se acuesta y mejora cuando hace esto. Lean forward. Inflamación del pericardio. Ok, me encanta. Okay. Imagínate que está sentado, pero sí. Cuando se pone así hacia adelante, disminuye el dolor.
Es importante. Oh, bueno, está la misma página. Míralo ahí. Cuando usted hace un electrocardiograma a esa persona, lo que usted ve es que usted comienza a ver depresión ST, pero esa depresión aparece. Yo puse eso. Aquí. Fíjense. Aparece, tiene verdad. Tuvo infarto. Han pasado 2 días. Comienza a tener dolor de pecho. Usted hace CK, las negativas. Usted hace un electrocardiograma y lo que sale en el electrocardiograma es, oigan bien, depresión de D2, depresión de B5, depresión de ABF, depresión de B1, depresión de ABE. Le dice, ok, quizás, ¿verdad? Como yo estoy viendo depresión, quizás estoy teniendo un reinfarto y todavía no se ha subido CK. Pero para que sea un infarto, usted tiene que tener alguno de estos patrones. Por ejemplo, D2. Tengo D2 aquí. ABL. Tengo ABL aquí. ABF. Tengo ABF aquí. B1. B5. Para yo decir que es un infarto de cara inferior, yo tengo que tener 2, 3 y ABF. Y aquí yo nada más tengo 2 ABF y tengo una de otros leads. A eso es lo que ustedes llaman un ST difusamente deprimido, donde no se concuerda con ningún tipo de cambios clásicos para el infarto de un área cardíaca. Como ustedes ven eso, dolor de pecho, poco tiempo de un infarto, tiene que pensar en pericarditis. ST difusa, donde usted no lo puede enclaustrar en un tipo de infarto, donde usted tiene enzimas cardíacas negativas, tiene que pensar automáticamente en pericarditis post-infarto. ¿Ya? Luego del proceso de necrosis, lo que viene es reclutación de células inflamatorias. ¿Qué hace el sistema inflamatorio? Como mencionamos, es inmune. Eliminar el tejido necrótico para entonces reparar. Todo ese punto negro que ustedes ven ahí son neutrófilos. Todo ese punto negro. Ese punto. Todo ese punto. Yo le dije, me parece que fue en inmunosis. Cada vez que ustedes vean un tejido que se vea medio raro, que haya perdido la arquitectura, que haya habido algún evento temprano, o sea, reciente, y que tenga un reguero de punto negro que sobresalen, como están viendo acá, muchos pequeños, eso probablemente es que hay algún proceso inflamatorio, que todas esas sean células del sistema inmunitario. Y si es un evento agudo, lo más probable es que sea neutrófilo y macrófago. Fíjense, del tercer al 14 día, si el infarto fue muy extenso, usted puede tener ruptura de miocardio, que puede llevar a taponamiento cardíaco, que vamos a hablar mañana de eso, no se preocupe, de la ya famosa triada de Beck. O usted puede desarrollar un nuevo murmullo por ruptura del músculo papilar que lleva, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que los músculos papilares son estas estructuras que bueno, los músculos papilares son estas tienen válvula, correa terminal, músculo papilar. Usted puede tener ruptura muscular secundaria al infarto, que son las que mantienen, que se encargan de abrir o cerrar estas estructuras. Si tú tienes ruptura de este señor, pues tú no puedes tensar los corda tendinae y no puedes abrir, tensar y
abrir y cerrar la válvula de manera adecuada. Y si tú no tienes fuerza tensora, sencillamente el leaflet se va a mover dependiendo de la presión. Eso es mitral valve prueba. Es muy común cuando usted tiene infarto de cara posterior. Bien común. Solo que yo quiero que ustedes entiendan de acá es que, como le dije, ustedes van a tener días, van a tener que dividirlo por días, saber cuáles son las cuáles son las complicaciones que pasan en ese time frame, porque si bien cierto quizá en la realidad, en el mundo real no sea tan así de que, oh, wow, pasaron 3 días, pues ya no puede ser esto, otra cosa. Aquí sí utilizan eso, utilizan días específicamente, tú tienes que saber qué pasa. Como ustedes ven en necrosis, infiltración de células inflamatorias, luego lo que nosotros vemos acá es que comienza a aparecer, fíjense, comenzamos a perder, todo esto son fibras cardíacas, ¿verdad? Con arquitectura alterada porque están necróticas. Aquí se ven, esto ya se ve más como si fueran fibras cardíacas normales, pero aquí hay infiltración de tejido inmune. Aquí yo todavía veo todos esos punticos negros que son nuevamente células del tejido inmune. Veo que me faltan todas esas estructuras fibrilares, o sea que el sistema inmunitario está eliminando todo ese tejido para posteriormente reponerlo, o sea, rellenarlo. ¿Cómo lo rellena? Tejido fibroso. Fíjense, todo este tejido fibroso es una fibra muscular, fibra muscular, fibra muscular, fibra muscular, fibra muscular. Y todavía aquí yo veo todos esos punticos negros que son células del sistema inmunitario, que todavía probablemente están remodelando ese miocardio. Naturalmente, cuando usted sustituye tejido muscular por tejido fibroso, esto no se contrae. Su stroke volume disminuye, su fracción de eyección disminuye y puede llevarlo eso a insuficiencia cardíaca. Hay algo que es raro que no lo veo aquí. Déjame ver algo. No es. Sí. Qué raro que no está aquí. Eso está en ediciones pasadas. Síndrome de Dressler. Hay 2 tipos de pericarditis que pueden suceder luego de un infarto. Hay una pericarditis que es esta, la que sucede justamente después del infarto. Y hay otra que puede suceder semanas, meses después del infarto. Esta es post-infarction pericarditis y el otro es síndrome de Dressler. Se presentan igualitos, se tratan igualitos, NSAIDs, tanto inflamatorio, si no mejora, pues podrían utilizar esteroides en Dressler, en este no. Ojo, esteroides, tú tratas de evitar NSAIDs y esteroides alrededor de un infarto porque aumentan el riesgo de ruptura cardíaca, por si acaso. So realmente tú no utilizas esos medicamentos en el agudo. Ya en el síndrome de Dressler, donde han pasado semanas, meses, sí, tú puedes utilizarlo. Y para pericarditis en general, esos son los medicamentos que tú utilizas. Aspirina, NSAIDs, si no mejora, esteroides. Pero en infarto agudo tú no puedes utilizar esos medicamentos porque, como dije, aumenta el riesgo de ruptura cardíaca. Lo que le decía era esto. La pericarditis aparece justo después del infarto, post-infarction pericarditis. Aparece semana después, síndrome de Dressler. Yo sé que eso lo vamos más adelante, pero para hacerle la diferenciación. Síndrome de Dressler. Esto es un concepto que vamos a ver un poco más adelante y es lo siguiente. Cada vez que usted remodela el tejido cardíaco, o sea, mete tejido no cardíaco, o sea, no conductivo, usted aumenta el riesgo de que aparezcan arritmias.
Todo es, mientras más tejido, mientras más scarring usted tiene, mientras más tejido conectivo metido en el medio, más riesgo de desarrollar arritmia. Otra cosa es, este tejido no es contráctil, es tejido fibroso, es cartílago. O sea, naturalmente, si con el tiempo las presiones, es un tejido cartilaginoso bien fibroso, bien extenso, como no es tensil, no es elástico, y el corazón, ¿verdad?, maneja presiones altas, sobre todo ventrículo izquierdo, eso puede aumentar el riesgo de desarrollar aneurisma, o sea, de que causen bulging, porque nuevamente este es un tejido relativamente no elástico. Eso es lo más importante. Nuevamente, días, qué pasa, cómo identificar. Ok, so mañana comenzamos con arritmias. Pregunta antes que nada. Yo creo que hay eso, pero me falta mi cardiopatía. Sí, ya no me queda mucho de cardio. Pregunta. Pregunta, mañana, ¿ustedes pueden ¿a qué hora ustedes pueden?